Hello everybody, este es otro programa de su canal, Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. En este podcast vamos a hablar de las megas iglesias. Y realmente las megas iglesias, todo el mundo está encantado con las megas iglesias, todo pastor desea tener una mega iglesia. Pero realmente las megas iglesias lo que están dando es más problemas de lo que resuelve, ¿verdad? Y básicamente es posiblemente incluso antibíblico tener una mega iglesia. Yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo le voy a dar la fuente bíblica para demostrarle que las megas iglesias no son bíblicas. Incluso las megas iglesias son una innovación nueva. En toda la historia de la iglesia, en gran parte de la historia de la iglesia, vamos a poner en lo que fue el primer siglo, o antes del primer siglo, en la persecución de la iglesia, realmente no existían megas iglesias. Las megas iglesias, realmente en los tiempos del apóstol Pablo, que son la fuente que nosotros tenemos bíblica, los cristianos vivían perseguidos, o no había posibilidad de haber una mega iglesia. Tenían que hacer, los cultos lo tenían que hacer en su casa, escondida, o lo tenían que hacer en cuevas, porque vivían siendo perseguidos, porque lo perseguían, lo atrapaban y lo ponían en el Coliseo Romano para que los leones se lo comieran y este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que después de lo de la Iglesia Católica, bueno, se puede decir que lo que fue el Imperio Bizantino, lo que fue la era medieval, se puede decir que, bueno, que tal vez habían iglesias, mega iglesias, pero la Iglesia Católica se ligó con el paganismo, ¿verdad? Se ligó, que hubieron sus luces, hubieron sus personas que tuvieron sus luces, perfecto, pero la Iglesia como Iglesia Católica se ligó con el paganismo, o sea, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene la reforma protestante tampoco hubo una así como de tener mega iglesia, tampoco eso fue así. Las megas iglesias vinieron después del primer avivamiento, ¿verdad? De lo que fue el pentecostalismo en el siglo, más o menos el siglo XIX, siglo XX, fue que comenzó esta cultura del avivamiento del pentecostalismo, del evangelio, que se comenzó a hacer popular. Fue que comenzaron a resurgir las megas iglesias. Pero ¿qué sucede? En la carta, bueno, en la carta, lo que es el libro de los Hechos, hasta la carta de Pablo, no hace referencia, es imposible que hubieran habido megas iglesias porque siempre estaban bajo persecución, ¿verdad? Ahora, ¿qué versículo se puede entender que la Biblia apoya las megas iglesias? Y lo vamos a explicar. Eso está en Éxodo, capítulo 18. Del 13 al 27. Otra cosa voy a mencionar es que muchísimos escándalos por ahí. Yo no he investigado bien. Yo voy a investigar. Voy a tratar de ponerlo en la descripción. Pero ahí, en la iglesia de Hillsong, ahí han habido varios escándalos grandísimos. Y esa es una iglesia. Cuando yo hablo de mega iglesia, yo no hablo de una iglesia de 500 miembros, una iglesia de 1000 miembros. Todavía una iglesia de 1000 miembros, todavía una iglesia más o menos. Yo estoy hablando de iglesias que son supuestamente 10.000 miembros, 20.000 miembros. Eso es lo que yo estoy hablando de una mega iglesia. Ok, vamos a leer del versículo 13 hasta el 27, capítulo 18. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro las órdenes de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. El asunto es que las personas que apoyan el asunto de la mega iglesia pueden utilizar este capítulo o estos versículos para decir que Dios apoya la mega iglesia.
Lo primero es, hay cierto punto que hay que aclarar. Lo primero, la iglesia de Cristo, la iglesia, no el templo. La iglesia de Cristo es todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido limpio por la sangre de Cristo. En otras palabras, el que ha nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo pertenece a la iglesia de Jesucristo. En el Viejo Testamento, alguna persona se le puede decir que nacieron de nuevo. Todas aquellas personas en el Antiguo Testamento que le dieron un nombre nuevo, nacieron de nuevo. El caso de Abraham, el caso de Sara, el caso de Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel, ¿verdad? Eso significa el nacer de nuevo, pero fueron algunas personas que Dios le dio ese privilegio, esa bendición. Entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel no, en lo que nosotros entendemos, no es la iglesia de Dios. A menos que si un israelita se convierte a Cristo, sí pertenece a la iglesia. Pero el pueblo de Israel no es la iglesia de Dios. El pueblo de Israel fue un pueblo que Dios escogió para que viniera el Mesías, y del Mesías iba a salir la iglesia, ¿verdad? El pueblo de Dios, algunas personas dicen que es el laboratorio de la iglesia, es un prototipo de la iglesia, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel su destino fue ser la iglesia, pero dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿entiendes? Pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel no es la iglesia. El pueblo de Israel fue el laboratorio donde venía el Mesías, y del Mesías iba a venir la iglesia, que es Jesucristo. Entonces la iglesia, podemos decir que la iglesia es una cantidad inmensa de gente que ha nacido de nuevo. Desde el tiempo de Jesucristo hasta ahora, la iglesia es todo aquel que ha nacido de nuevo, pero estamos hablando de masa de personas, de gran cantidad de personas. Porque en el Antiguo Testamento solamente eran algunos que Dios le daba la capacidad de ser llamados. Tal vez hubieran otra gente, como el caso de David, que nació de nuevo, pero Dios nunca le dio un nuevo nombre, ¿verdad? Nunca le dio un nuevo nombre. Entonces eso es lo que sucede. Entonces, en este capítulo, la gente que apoya el asunto de la megalesia, pero míralo ahí, porque el pueblo de Israel, según lo que dicen los estudiosos, cuando sale de Egipto fueron 500,000. Eso es lo que se calcula más o menos, 500,000 de personas. Entonces, ¿qué sucede? Ellos pueden agarrarse de ahí y decir, tú no ves la mega iglesia. En primer lugar, el pueblo de Israel no era en ese entonces la iglesia. ¿Entiendes? Lo segundo es que tener una mega iglesia para un pastor es completamente impracticable, es inaplicable. Es completamente inaplicable para lo que realmente la Biblia define lo que es un pastor. ¿Qué pasa? Que muchos pastores, yo he escuchado eso de otros pastores, que ellos dicen, no, porque el trabajo del pastor es predicar nada más. Eso es antibíblico. Porque la Biblia lo que aclara que el trabajo del apóstol era enseñar y predicar nada más. Si nosotros nos vamos, no el trabajo del pastor, el trabajo del apóstol. Si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 6, del 1 al 4. ¿Verdad? Hechos 6. Volviendo otra vez con lo de la masa de personas, que la gran cantidad de personas, que eso está en Joel, cuando Joel dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, estamos hablando de una masa, de una gran cantidad de personas de todas las nacionalidades que han nacido de nuevo, ¿verdad? Que esa es la iglesia. Entonces, cuando nosotros vamos a Hechos 6, del 1 al 4, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron,
no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Estos son los apóstoles, no los pastores. Hay pastores que se creen, no, mi trabajo es cada martes, cada domingo, cada día que hay culto, predicar y ya. Ese no es el trabajo del pastor. Ese no es solamente el trabajo del pastor. Eso era el apóstol que le tocaba eso. El apóstol era que le tocaba solamente la enseñanza de la palabra. Solamente. Si nosotros nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, versículo 5, dice así: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es decir, que Timoteo era pastor y el apóstol Pablo está diciendo a obra de evangelista. O sea, no es solamente estar parado en un altar predicando. También tú tienes que evangelizar. Y también Timoteo tenía que encargarse de muchísimas cosas. También el apóstol Pablo le dice a Timoteo: encárgate de los ancianos, encárgate de la viuda, ¿verdad? Cuando haya problema en la iglesia, disensión en la iglesia, tú tienes que resolver ese problema de divisiones. No es solamente eso. Entonces, ¿qué pasa? Que para un pastor que tiene una iglesia de 10,000 miembros, eso es completamente impracticable, eso es inaplicable, eso es imposible hacerlo. Eso es completamente imposible. Para una persona que sea. Otra cosa era que, según en el libro, según lo que yo de personas que yo he estudiado, como el caso de Elmer Towns, que él es profesor, o era, porque no sé si todavía está vivo, pero ellos dicen, lo dicen que el diácono se volvió evangelista, ¿verdad? Como leímos en el capítulo 6, ¿verdad? Felipe fue uno, que no Felipe el apóstol, Felipe fue uno de los que se volvió, y Esteban también fueron uno de los que pusieron como diácono, ¿verdad? Y después Felipe comenzó a ser evangelista. Cuando vino la persecución, comenzó a ser evangelista, que era tan fuerte, Felipe era tan espiritual, que el Señor lo transponía de un lugar a otro, de tan espiritual que él era, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, a obra de evangelista, cúbrele con tu ministerio. Es decir, tu ministerio no solamente es predicar, tu ministerio también es hacer obra de evangelista. ¿Entiendes? Ahora, puede haber alguna persona, porque eso está de fama ahora, decir, no, pero yo soy apóstol, entonces yo no tengo que hacer nada. Está bien, vámonos a 1 de Corintios, capítulo 9, del 11 al 14. Dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en la cosa sagrada comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Aquí está el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está diciendo lo mismo que está en Hechos. Él está diciendo, oye, yo como apóstol, yo tengo el derecho de que si yo le estoy ofreciendo lo espiritual, yo tenga que cobrarle a ustedes por eso. Pero él le está diciendo a ellos, yo como apóstol, yo tengo ese derecho, pero yo no estoy usando ese derecho para que no hablen y para que el evangelio no lo critiquen. Para que no digan que nosotros vivimos de ustedes. Cosa que pasa mucho en las iglesias hoy en día. Y cosa que pasa mucho en las megas iglesias hoy en día. Que cuando un pastor tiene una mega iglesia y se compra, aunque sea buen pastor, puede ser buen pastor, no importa. Puede ser un buen pastor, un hombre de Dios. ¿Qué dice la gente? Que ese pastor está viviendo de esa iglesia. Entonces el apóstol Pablo, para que no se pase eso, él dice, yo tengo el derecho de hacer eso, pero yo no lo hago. ¿Para qué? Yo trabajo. ¿Para qué? Para que no digan que yo
estoy viviendo de ustedes. Pero él tenía ese derecho. Él dice, yo tengo ese derecho. Si yo quiero, yo no trabajo. Decía el apóstol Pablo. Si yo quiero, yo no trabajo. Porque yo tengo el derecho de no trabajar. De que ustedes tengan que mantenerme a mí porque yo le estoy dando lo espiritual a ustedes. Como él dice, si nosotros le ofrecemos lo espiritual, él lo pone como pregunta. No es necesario que yo reciba de ustedes lo material. Dice el apóstol Pablo. Si hay alguno que se levante y dice, no, pero yo soy apóstol. Bueno, pero tú, mira cómo mira lo que el apóstol Pablo dice ahí. Porque también está esa de decir que son apóstoles. Entonces, ahora el apóstol Pablo hacía eso porque donde el apóstol Pablo se movía no era fácil. La guerra que el apóstol Pablo no era cualquiera que la tenía. Entonces él lo hacía porque él predicaba en la misma Babilonia que era Roma. Entonces, ¿qué sucede? Que en el versículo, cuando nosotros leemos del versículo, vamos a volver a Éxodo 18, pero vamos a leer del 18 al 27 ahora, donde nos quedamos. Dice, vamos a leer, nos quedamos en el 16. Cuando tienen asunto vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y decían, yo declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Lo que yo estaba diciendo, que ningún pastor, eso es impracticable para un pastor. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas de las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y los que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay gente que dice, no, pero que una iglesia que hay muchísimos pastores. Que hay un pastor que él como el senior y están los otros que son los juniors. Como que hay un pastor que es el jefe, que es el chief, que es el líder, y están los otros pastores que eso es antibíblico. Porque aquí Moisés lo que está representando es a Jesucristo. Es una representación de Jesucristo, porque Jesucristo es el príncipe de los pastores. Esto está, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Hebreo 13, 20, 21, perdón. Hebreo capítulo 13. Hebreo 13. Hebreo 13. Hebreo 13. Capítulo 13, el 20 al 21 dice ahí, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero Él dice, el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. El gran pastor de las ovejas. Si nosotros nos vamos a Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros eras como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, Jesucristo. Primera de Pedro 5:1-4, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo del padecimiento de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está.
Entonces ahí Moisés lo que está representando es a Jesucristo. No es a, o sea, no es que él, ya lo explicamos, no es que él es el pastor y que, no, él está representando a Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, había otra cosa que iba a decir. En el próximo podcast vamos a hablar cuál es la alternativa, qué es lo que yo entiendo que se debe hacer cuando la iglesia está creciendo mucho, ¿verdad? Porque eso de mega iglesia, eso es lo que está trayendo problemas de liderazgo, lo que está trayendo escándalo, ¿verdad? Eso es lo que está trayendo. Y la gente no está siendo edificada, ¿verdad? So, hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.